¿Alguna vez te has detenido a pensar que una de las decisiones más importantes de tu vida puede estar descrita en menos de una línea en las Escrituras? Una sola frase, escrita hace casi 3000 años, en un idioma que poquísimas personas hablan hoy, cargando dentro de ella un peso espiritual que arqueólogos, lingüistas e historiadores modernos todavía están descubriendo. Y esa frase no habla de batallas, ni de milagros grandiosos, ni de visiones celestiales. Habla de algo que sucede todos los días, en los hogares, en las ciudades, en las vidas de personas comunes, y que cambia absolutamente todo. Hoy, aquí en Palabra del Amanecer, vamos a sumergirnos profundamente en esta verdad. Prepara tu corazón, porque lo que vas a escuchar combina verdad espiritual con descubrimientos fascinantes que atraviesan milenios. El versículo está en Proverbios, capítulo 18, versículo 22. Y dice así: el que halla esposa, halla el bien, y alcanza la benevolencia del Señor. Así de simple, una línea. Pero déjame contarte lo que está escondido en esa línea, y por qué puede ser una de las afirmaciones más revolucionarias jamás escritas sobre la vida humana. Para comenzar a entender este versículo con la profundidad que merece, necesitamos primero entender quién escribió Proverbios y en qué contexto histórico fue compilado este libro. La tradición judía y cristiana atribuye la mayor parte de Proverbios al rey Salomón, hijo de David, que vivió aproximadamente entre los años 930 y 990 a.C., por lo tanto, hace casi 3000 años. Salomón reinaba en Jerusalén, una ciudad ubicada en las montañas de Judea, en lo que hoy es el moderno Estado de Israel, a aproximadamente 800 metros de altitud sobre el nivel del mar. Era una ciudad estratégica, un centro comercial y religioso que funcionaba como punto de encuentro entre las grandes civilizaciones de la antigüedad: Egipto al sur, Mesopotamia al norte y al este, las civilizaciones fenicias al norte, en el litoral de lo que hoy es el Líbano. Los historiadores explican que el período salomónico fue uno de los más prósperos e intelectualmente sofisticados de toda la historia de Israel. Había un intenso intercambio con otras culturas. La reina de Sabá, mencionada en el primer libro de los Reyes, vino de una región que los historiadores modernos identifican como la actual Etiopía o Yemen, un viaje de más de 3000 kilómetros para poner a prueba la sabiduría de Salomón. Arqueólogos que trabajan en la región de Megiddo, en el valle de Jezreel, a aproximadamente 90 kilómetros al norte de Jerusalén, han encontrado evidencias de sofisticadas instalaciones gubernamentales y comerciales de ese período, confirmando la grandiosidad de la corte salomónica descrita en las Escrituras. Y es en ese contexto de profunda sabiduría, de diálogo con civilizaciones, de aguda observación humana, que Salomón escribe: el que haya esposa, haya el bien. Pero aquí viene la revelación que lo cambia todo. La palabra original revela un significado que transforma completamente nuestra comprensión. En el hebreo original, la palabra traducida como haya proviene del verbo matzah, que carga un sentido mucho más rico que simplemente encontrar algo que estaba perdido. Matzah. En el hebreo bíblico significa encontrar tras la búsqueda, descubrir con esfuerzo, toparse con algo que tiene valor real y reconocible. Este mismo verbo se usa en Proverbios, capítulo 8, versículo 35, donde la sabiduría personificada dice: porque el que me halla encuentra la vida. No es un encuentro casual, es un reconocimiento. Es como cuando un buscador de oro, tras horas de esfuerzo, finalmente identifica el filón precioso, no porque tropezó con él, sino porque sabía lo que estaba buscando y tenía ojos entrenados para reconocer el valor cuando lo encontrara. Esto es absolutamente crucial, porque significa que el versículo no está simplemente diciendo que es bueno estar casado.
está diciendo que hay un proceso de discernimiento, de búsqueda, de reconocimiento de valor, y que cuando ese proceso culmina en el encuentro genuino, el resultado es el bien, y no cualquier bien. La palabra hebrea usada aquí para bien es tov, y tov es extraordinaria. Es la misma palabra usada en el primer capítulo del Génesis 6 veces, cuando Dios mira la creación y declara que era buena. Tov. Cuando Dios creó la luz y vio que era buena. Tov. Cuando separó las aguas y vio que era bueno. Tov. El bien que Salomón describe al hablar de hallar una esposa no es un bien humano ordinario. Es un bien con calidad divina, un bien que resuena con la propia satisfacción de Dios ante la creación. Imagina por un momento lo que Dios quiere mostrarte a través de este descubrimiento. Cuando lees, halla el bien, lee, encuentra algo con la misma calidad de bien que Dios vio en la creación. Eso no es exageración, eso es hebreo, eso es lo que el texto dice, pero ¿por qué Salomón eligió escribir esto? Para entender esto, necesitamos saber que en aquella época las personas vivían en un contexto donde el matrimonio tenía dimensiones que van mucho más allá de lo que imaginamos hoy. Los antropólogos culturales explican que en el antiguo Oriente Próximo, el matrimonio era primariamente una transacción entre familias, un arreglo político y económico. Los jóvenes, especialmente en la Judea rural, tenían poquísima o ninguna participación en la elección del cónyuge. El padre del novio negociaba con el padre de la novia, pagaba el mohar, el precio por la novia, y los jóvenes simplemente se casaban. Recientes excavaciones en Gezer, una ciudad a aproximadamente 30 kilómetros al oeste de Jerusalén, revelaron documentos e inscripciones del período salomónico que muestran la complejidad de esas negociaciones matrimoniales. Se descubrieron tablillas con registros de acuerdos matrimoniales que incluían detalles de propiedades, rebaños y tierras, evidenciando que el matrimonio era tanto una institución económica como espiritual. En Gezer fue encontrado el famoso calendario agrícola del período salomónico, confirmando que esta era una sociedad agraria sofisticada, donde el matrimonio estructuraba la propia organización del trabajo y de la tierra. En ese contexto cultural donde el matrimonio era frecuentemente un arreglo mecánico, Salomón, el hombre más sabio de su tiempo, según las propias escrituras, afirma algo radicalmente diferente. No dice, el que cierra un buen negocio matrimonial halla el bien. Dice, el que haya una esposa. La elección del verbo matzah aquí es una declaración implícita de que hay algo que ser encontrado. Hay un proceso de discernimiento personal. Hay valor intrínseco más allá de la transacción. Especialistas en literatura sapiencial hebrea explican que este tipo de afirmación en proverbios frecuentemente funciona como un desafío a las convenciones culturales. Salomón estaba plantando una semilla de una visión más elevada del matrimonio dentro de una cultura que todavía no había llegado allí completamente. Y aquí hay algo que los arqueólogos descubrieron recientemente y que ilumina esta perspectiva de forma extraordinaria. Excavaciones realizadas en la región de Tel Dan, en el extremo norte de Israel, cerca de los manantiales del río Jordán, a aproximadamente 200 kilómetros al norte de Jerusalén, revelaron inscripciones y objetos votivos que sugieren prácticas de oración por el encuentro de un cónyuge adecuado. Esto significa que incluso en una cultura de matrimonios arreglados, había una espiritualidad subyacente que reconocía que la mano de Dios estaba involucrada en ese encuentro. El pueblo común oraba, esperaba, discernía, y Salomón, al escribir este versículo, estaba validando esa espiritualidad popular, elevándola al nivel de la sabiduría canónica. Ahora, vamos al corazón del versículo. A su segunda mitad, y alcanza la benevolencia del Señor.
En el hebreo original, la palabra traducida como benevolencia o favor es ratzón, y es aún más rica que tov. Ratzón proviene de una raíz que significa deseo, deleite, placer, aprobación complaciente. Cuando el salmista en el Salmo 145, versículo 19, dice que Dios cumple el deseo de los que le temen, la palabra usada es ratzón. No es simplemente aprobación fría, es el deleite de alguien que ve algo y sonríe. Es la satisfacción de un padre que mira a su hijo y siente orgullo genuino. Es el placer de Dios. Esto significa que Salomón está diciendo algo que va más allá de el matrimonio es bueno. Está diciendo, cuando encuentras de forma genuina y discernida una esposa, cuando pasas por el proceso de reconocimiento de valor, cuando hallas, Dios mira eso y sonríe. Dios se deleita. Dios aprueba con placer. Entras en la zona del ratzón divino. Comparando con otras civilizaciones contemporáneas, vemos algo absolutamente fascinante. Los textos matrimoniales de Mesopotamia, específicamente los documentos sumerios y acadios, encontrados en las excavaciones de Ur y Nippur, ciudades ubicadas en la actual región central de Irak, la cuna de la civilización escrita, describen el matrimonio predominantemente en términos de obligaciones, contratos y deberes. Los dioses mesopotámicos aparecen en esas narrativas matrimoniales como testigos legales o como entidades que necesitan ser apaciguadas. Pero en Proverbios 18, versículo 22, Dios no es testigo y no necesita ser apaciguado. Él es la fuente del favor. Él es quien concede el ratzón. La iniciativa es suya. Él está del lado de quien haya. Esto es radicalmente diferente de cualquier otra tradición sapiencial del antiguo Oriente Próximo. Para aquella época, esto era revolucionario porque colocaba a Dios no como árbitro distante del matrimonio, sino como participante activo, como el que da el favor, el que se deleita. El matrimonio no era solo una estructura social que Dios toleraba. Era un contexto donde Dios se expresaba a través de su favor. Pero aquí viene una pregunta que probablemente ya surgió en tu corazón. ¿Por qué el versículo habla de hallar una esposa y no de matrimonio mutuo? ¿Por qué la perspectiva es la del hombre que halla? ¿Acaso significa algo limitante para la mujer? No. Y la respuesta está en el propio contexto cultural y literario. Primero, es necesario entender que Proverbios fue escrito primariamente como instrucción de padre a hijo. Esto es explícito ya en el primer capítulo, donde el texto dice, «Hijo mío, escucha las instrucciones de tu padre». La literatura sapiencial hebrea era frecuentemente dirigida a los jóvenes hombres que estaban siendo preparados para la vida adulta. Por lo tanto, la perspectiva masculina en el texto es una cuestión de audiencia original, no una declaración de que la mujer es pasiva o carece de valor propio. Segundo, y esto es lingüísticamente importante, el versículo no dice «el que arregla una esposa» o «el que negocia una esposa». Dice «el que halla». Y para que haya algo que ser encontrado, ese algo necesita existir en su plenitud antes del encuentro. La mujer en el versículo de Salomón es el bien, es el tou, que tiene calidad creacional. Ella no es objeto de la transacción. Ella es la sustancia del bien que Dios pone a disposición para ser encontrada. Especialistas en hermenéutica bíblica explican que Proverbios 31, los versículos 10 al 31, el famoso poema de la mujer virtuosa, es el complemento natural de este versículo. Allí, la perspectiva se invierte y vemos a la mujer en toda su agencia, sabiduría y valor. Los dos textos fueron probablemente compuestos para ser leídos juntos, formando una visión completa y equilibrada. Hace 3000 años, las personas que escuchaban este versículo estaban insertas en una cultura donde el valor de una mujer era frecuentemente medido en términos económicos.
por el tamaño de su dote, por la fertilidad esperada, por la conexión entre familias que representaba. Salomón llega y dice, no, quien la encuentra encuentra el bien en sí mismo, el bien de calidad divina. Ella no es medio para un fin, ella es el bien. Eso era una declaración de dignidad femenina dentro de un idioma y contexto que poquísimos en aquella época estaban dispuestos a hacer. Arqueólogos que trabajaron en Qumrán, la comunidad a orillas del Mar Muerto, a aproximadamente 15 kilómetros al este de Jerusalén, encontraron fragmentos de manuscritos que muestran cómo la comunidad esenio, que vivió siglos después de Salomón, pero todavía dentro del período del Segundo Templo, trataba las cuestiones matrimoniales con una seriedad espiritual inusual. Los llamados rollos del Mar Muerto incluyen fragmentos de textos sobre pureza matrimonial que revelan una visión del matrimonio como covenant, alianza sagrada, mucho antes de que ese lenguaje se volviera común en la teología cristiana. Esto confirma que la semilla plantada en Proverbios 18, versículo 22, estaba germinando progresivamente en la espiritualidad judía a lo largo de los siglos. Y aquí está lo que más impresiona. Tanto la verdad espiritual como los descubrimientos modernos confirman que lo que Salomón escribió no era solo una observación cultural. Era una visión teológica profunda que anticipaba lo que el apóstol Pablo describiría casi 1000 años después en Efesios capítulo 5, versículos 22 al 33, cuando comparó el matrimonio con la relación entre Cristo y la Iglesia. La misma calidad de alianza, de favor, de deleite divino. Salomón ya estaba tocando esa realidad siglos antes. Pero vamos ahora a lo que quizás sea el aspecto más prácticamente transformador de este versículo para nuestra vida hoy. La estructura condicional del texto hebreo es reveladora, dice, el que haya, presuponiendo que hay quien no haya. Hay quien pasa por la vida sin reconocer el bien cuando lo encuentra. Hay quien tiene el bien ante sus ojos y no lo ve como Tov. Y esa ceguera tiene consecuencias. No porque Dios se retire, sino porque el ratzón, el favor, el deleite de Dios, está conectado al acto de hallar genuinamente, no al acto de simplemente estar casado. ¿Cuántas personas están en relaciones sin haber pasado nunca por el proceso de reconocimiento genuino? ¿Cuántas llegaron al altar por presión cultural, por inseguridad, por urgencia social, sin que hubiera el matzá, el encuentro con discernimiento? Y por otro lado, ¿cuántas personas tienen a su lado a alguien de inmenso valor, alguien que es genuinamente tov, y están tan preocupadas con las imperfecciones cotidianas que perdieron la capacidad de ver el bien que Dios puso en sus manos? El versículo de Salomón es una invitación doble. Para los que todavía están en la búsqueda, busquen con discernimiento. Matzá no es precipitación, es proceso, es oración, es apertura para que el favor de Dios guíe. Para los que ya hallaron, redescubran. Miren de nuevo, no con los ojos cansados del cotidiano, sino con los ojos que ven el Tov, porque el ratzón de Dios no fue concedido solo el día del matrimonio. Sigue disponible para quien continúa reconociendo el bien en el otro. Especialistas en psicología de las relaciones explican que uno de los mayores factores de sustentación de matrimonios saludables a largo plazo es lo que llaman gratitud activa. La práctica consciente de reconocer y nombrar el bien en el cónyuge regularmente. Salomón escribió esto 3000 años antes de que existiera la psicología moderna, pero el principio es el mismo. Hallar no es un evento pasado, es una postura continua, es una forma de ver. Hay algo más que necesita decirse sobre la palabra ratzón, el favor del Señor. Documentos de la época confirman que en la cultura hebrea antigua, el favor real, el ratzón del rey, era la cosa más valiosa que un súbdito podía recibir. No era simplemente aprobación, era apertura de puertas, era acceso,
era protección, era prosperidad. Cuando un ciudadano común tenía el razón del rey, literalmente el mundo se le abría. Los libros de Esther y Nehemías, ambientados en el contexto de la corte persa, en Susa, la capital del imperio aqueménida, ubicada en lo que hoy es el suroeste de Irán, a aproximadamente 1.300 kilómetros al noreste de Jerusalén, muestran dramáticamente lo que significa tener o no tener el favor real. Esther arriesga la vida para obtener el favor del rey. Nehemías implora el favor del rey para reconstruir Jerusalén. Y Salomón dice, quien haya una esposa obtiene el razón del propio Dios, no del rey de Persia, del creador del universo. No hay ninguna realidad humana que pueda superar ese favor. Esto coloca al matrimonio, el matrimonio genuino, el matzá, en una posición de importancia espiritual que va más allá de cualquier dimensión cultural, económica o social. Es un portal de favor divino. Quiero contarte algo que aprendí al estudiar este versículo de forma más profunda. En el Talmud babilónico, la compilación de discusiones rabínicas que fue finalizada alrededor del siglo V de la era cristiana, pero que contiene tradiciones mucho más antiguas. Hay una discusión fascinante sobre Proverbios 18, versículo 22. Los rabinos debatían si el versículo se refería a cualquier matrimonio o específicamente a un matrimonio con una mujer de carácter virtuoso. La conclusión a la que llegaron era que la palabra esposa aquí carga implícitamente la calidad descrita en Proverbios 31. Una mujer de valor, de chayil, una palabra hebrea que literalmente significa fuerza, capacidad, excelencia moral. Los rabinos entendían que el matzá verdadero presupone reconocimiento de carácter, no solo reconocimiento de presencia. Esto es extraordinario, porque muestra que la tradición judía siempre interpretó este versículo como un llamado al discernimiento de carácter. No es quien se case con alguien, es quien reconozca excelencia moral en el otro. Y esa excelencia moral, ese chayil, es algo que se revela a lo largo del tiempo, en la observación, en la convivencia, en la búsqueda con los ojos abiertos. No es algo que se presume en la prisa. Los historiadores explican que en la sociedad del antiguo Israel, el noviazgo, el erusín, duraba típicamente alrededor de un año antes de que el matrimonio fuera consumado. Era un período deliberadamente largo de observación, convivencia supervisada, aprendizaje sobre el carácter del otro. El mundo moderno ha acortado ese proceso de formas a veces peligrosas, y las estadísticas de divorcio en todo el mundo sugieren que quizás Salomón y los rabinos tenían razón en valorar el tiempo de discernimiento. Pero el versículo no es un versículo solo para los que están buscando, y no es solo para los que ya encontraron. Es también un versículo para los que perdieron, para quien enviudó, para quien pasó por un divorcio, para quien está cargando el dolor de un matrimonio que no trajo el Tov prometido. Para esas personas, el versículo de Salomón es una promesa todavía abierta. El razón de Dios no tiene fecha de vencimiento. El matzá puede suceder en cualquier estación de la vida. Dios no tiene el mismo reloj que la cultura tiene. Abraham y Sara tuvieron al hijo de la promesa cuando eran viejos, mucho más allá de lo que cualquier estándar cultural consideraba posible. Ruth, una viuda moabita, extranjera en Israel, encontró no solo a Boaz, sino que a través de ese encuentro entró en el linaje del propio Mesías. La historia bíblica está llena de matzá, en lugares y tiempos inesperados, y cada uno de esos encuentros fue marcado por el razón divino. Para aquella época, la idea de que Dios estaba personalmente involucrado en cada encuentro matrimonial, de que había un favor divino específico conectado a ese evento humano, era una afirmación que elevaba radicalmente el estatus espiritual del matrimonio. En culturas vecinas, el matrimonio tenía dioses patronos específicos: Ishtar en Babilonia, Hathor en Egipto, Afrodita entre los griegos.
Pero esos eran dioses del amor y la fertilidad, entidades especializadas. Salomón, al usar el término Adonai, el Señor, el nombre que los hebreos usaban en lugar del sagrado tetragramatón, el nombre del Dios de Israel, estaba diciendo que el Dios de toda la creación, el Dios del Éxodo, el Dios de las batallas y de las alianzas nacionales, ese mismo Dios estaba personalmente interesado en cada matrimonio individual. No había separación entre el Dios grande de la historia y el Dios presente en el cotidiano de la vida conyugal. Comparando con otras civilizaciones contemporáneas, vemos que esa integración entre la grandeza de Dios y la intimidad de su atención a las cuestiones conyugales era una característica singular de la fe hebrea. Esto anticipa lo que Jesús confirma en el Nuevo Testamento, en Mateo capítulo 19, cuando dice que lo que Dios juntó, que no lo separe el hombre, reafirmando que en el matrimonio genuino hay una acción divina que lo constituye. Quiero, antes de terminar, traer este versículo a tu vida hoy de forma muy concreta, porque si hay algo que aprendí al estudiar la sabiduría bíblica es que siempre tiene un punto de aterrizaje práctico. No es filosofía abstracta, es sabiduría para las manos y para los pies. Si estás soltero y buscando, deja que Proverbios 18, versículo 22, te dé paz en el proceso. El matzá verdadero no sucede en la prisa. Sucede en la búsqueda con discernimiento. Sucede cuando sabes lo que estás buscando, no en términos de lista de características físicas, sino en términos de carácter, de valores, de caminar con Dios. Y sucede en el tiempo del razón divino, no en el tiempo de la presión social. El favor de Dios no se apresura por agenda humana. Si estás casado y el matrimonio está pasando por dificultades, deja que este versículo te haga una pregunta directa. ¿Todavía ves el Tov en tu cónyuge? No el cónyuge de tus sueños, no el cónyuge perfecto que nunca existió, sino el bien real que Dios puso a tu lado. A veces, el mayor acto espiritual dentro de un matrimonio es el acto deliberado de elegir ver el bien de nuevo. No negar los problemas, no fingir que todo está bien, sino decidir que el matzá original fue genuino, que el razón fue real, y que vas a reconstruir sobre esa fundación. Si estás cargando dolor relacionado con el matrimonio, por la pérdida de un cónyuge, por la ruptura de una relación, por el peso de un matrimonio que nunca llegó, sabe que el razón de Dios sobre tu vida no fue cancelado. Dios no es un Dios que concede su favor y luego lo retira cuando las circunstancias cambian. Él es un Dios de alianza, y la misma sabiduría que inspiró a Salomón a escribir sobre el favor divino en el matrimonio es la sabiduría que tiene un camino para tu dolor específico, una palabra para tu situación particular, un matzá que quizás todavía no has visto, pero que Él ya preparó. Hace 3000 años, un rey se sentó en Jerusalén. En esas montañas de Judea, miró la complejidad de la vida humana, miró los matrimonios arreglados a su alrededor, miró los matrimonios llenos de transacción y ausentes de trascendencia, y escribió una línea que desafiaba todo eso. Una línea que decía, hay algo mayor aquí, hay Tov aquí, hay razón aquí, hay Dios aquí. Y 2700 años después, en el idioma que hablas hoy, en el contexto completamente diferente en que vives, con todos los algoritmos de aplicaciones de citas, con todas las presiones de las redes sociales, con todas las narrativas culturales conflictivas sobre lo que debe ser una relación, esa línea de Salomón sigue en pie, inmóvil, absoluta, viva. El que haya esposa, haya el bien, y alcanza la benevolencia del Señor. No es una fórmula mágica, es un principio de sabiduría divina que atravesó milenios porque es verdad, y las verdades que atraviesan milenios lo hacen porque están ancladas en algo que no cambia.
en el carácter eterno de Dios, en la dignidad permanente de la vida humana, en el valor innegociable de una alianza construida en su razón. Déjame dejarte con una pregunta para reflexión personal hoy. No necesitas responderle a nadie, solo a ti mismo, delante de Dios. Si estás buscando con los ojos del Matzá, con discernimiento, con paciencia, con oración, o con la urgencia de la presión exterior. Y si ya encontraste, ¿cuándo fue la última vez que miraste a tu cónyuge con ojos que veían el Tov? ¿Cuándo fue la última vez que le agradeciste a Dios por el razón que recibiste? Si esta revelación histórica y espiritual tocó tu corazón hoy, como toca el mío cada vez que me sumerjo en esta palabra que Dios preservó a través de los siglos, compártela con alguien que necesita escucharla, alguien que está en medio de una búsqueda, alguien que está en medio de una lucha conyugal, alguien que necesita ser recordado de que Dios todavía se deleita, que el favor todavía está disponible, que el Tove todavía está en juego. Esta es el palabra del amanecer, y la palabra que amaneció hoy dice: el favor del Señor está sobre ti.